Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica y en esta oportunidad vamos a hablar del libro, la obra El libro de la selva, por el autor Joseph Rudyard Kipling, que este fue un escritor y poeta nacido en la India. Bien, el libro de la selva comienza con los personajes Papá Loba y Mamá Loba que viven en una cueva, lo cual pues llega de visita Tabaki, el chacal, que se murmuraba que era conocido en la selva como el chismoso y también era algo rumoroso, pero también que era muy peligroso si lo proponía. Entonces, pues él era como que el sirviente o puede ser también como el cómplice del tigre Shere Khan, ya que, por ejemplo, el tigre lo mantenía a él por lo que él cazaba. Cuando el tigre cazaba, pues le dejaba las sobras, los huesos para él. Y lo cual, pues él lo consideraba como su amo. Bien, él pues llega a la casa, a la cueva de Papá Loba y Mamá Loba. Y pues él les comenta que el tigre Shere Khan va a venir a cazar a donde sus territorios de ellos, ya que en la selva hay muchas leyes y lo cual una de las principales es que eh, cada uno tiene su territorio de donde van a cazar y si cazan en otro lugar pues tiene que ser con permiso del líder de la manada. Por lo cual el papá lobo como que no le dio mucha importancia porque, porque como decía que era muy chismoso, pues pensó que era así. Luego pues se escuchó como un rugido, como un llanto por encima de la maleza, lo cual papá lobo y mamá loba saltaron y no fueron a ver qué pasaba. Y pues se encontraron a un hombrecillo, como se dice, hombrecito, un niño en una canasta, pues estaba ahí, ya que era que el tigre Shere Khan, pues esto era un tigre cojo que tenía los pies quemados porque él hubiera intentado saltar por encima del fuego que hacían los humanos. Entonces, pues él había raptado al niño de la aldea, lo había llevado al bosque, pues ya que decía que él era su presa. Entonces, pues Mamá Loba no llegó y se encariñó con él y se sorprendieron porque el niño ni siquiera se asustaba cuando los veía a los lobos. Entonces Shere Khan llegó de repente y empezó a rugir y les dijo que lo entregaran ya que él era su presa, que no se metieran en eso y que eso era para él. Lo cual pues Mamá Loba decidió correr con el niño y lo cual escondieron en una cueva donde sabían que el tigre no iba a pasar a menos de su cabeza, porque ya que tenía las patas bien hinchadas, entonces tendría que hacer empujas y no podría ingresar. Y luego le dijeron que no hay ninguna ley que les prohíba que esté ahí, o le iban a criar como uno de sus cachorros más, ya que en la ley de la selva pues no se decía que eh, hasta el momento de que los cachorros se casen, pues no había ningún problema. Entonces, pues Shere Khan decidió abandonar, se fue, pero pues él les prometió que iba a regresar por el niño, perdón, iba a regresar por él porque él era su presa y tarde o temprano lo iba a matar. Entonces, pues mamá loba y papá lobo pues decidieron llevarle al bebé a la cueva, lo cual ahí recibió el nombre de Mowgli, que significaba ranita. Pues ahí ellos lo criaron junto a sus demás cachorros, pues eran una familia, pues hasta que llegó el consejo de los lobos, como se les podría decir ahí, que decidieron que no había ningún problema hasta que aprendan a cazar por sí solos. Y ya luego, pues, ya había otra reunión para que decidan la permanencia del cachorro ahí en la manada. Pues
En la obra no se puede ver, conforme vamos leyendo, que el cachorro empieza a desarrollar, a crecer. Pues no, ahí dice que una vez que llegó, cuando Mowgli tenía 12 años aproximadamente, pues no, llegó la reunión del consejo que se hacía cada mes y cuando había luna llena para que, para que toda la manada se reúna de los lobos, ¿no? Y la manada era dirigida por el lobo Aquela, ya que era un lobo viejo, un lobo solitario, que él era el que les dirigía, porque ellos iban a cazar cerca de las aldeas, entonces había muchas trampas, y pues de él era su labor traerlos a todos con bien. Incluso él se había como 4 o 3 veces él había caído en las trampas de ellos, pero a su manada lo regresaba sano y salvo. Por eso él era el jefe de la manada de los lobos, Aquila. Y luego pues no ellos vieron que porque nadie podía ver a Mowgli a los ojos, ya que mirarlo a los ojos les aterrorizaba y les daba miedo. Entonces pues los demás lobos empezaron a murmurar, decir que él no tiene el pelo, que no tiene las garras, que él no debería estar ahí, que es una regla que no se está cumpliendo. Pues entonces dijo que Aquila dijo que dos personas, dos votos, perdón, que dos votos voten a favor de Mowgli, pero que no sea su papá ni su mamá. Entonces en esa reunión, entonces Aquila empezó a mirar y nadie de los lobos pues votaba por Mowgli o quería que se quedara Mowgli. Pues en eso apareció un oso panda de nombre Balú, que era un oso perezoso que le encantaba la miel. Pues él dijo que él era el guiador de la selva, él era como el sabio de la selva, ya que él les instruía, él sabía cómo cazar, cómo hablar con las serpientes, cómo meterse a una laguna donde no había peligro, cómo hacer para salir de las trampas, cómo balancearse en los árboles, muchas cosas. Él era el sabio de la selva. Entonces, pues él dijo que él votaba por Mowgli, que él era un excelente muchacho, etc. Y luego, pues no, ya tenía un voto, y luego apareció la pantera negra de nombre llamada Bagheera, quien pues él dijo que él propuso, ella había matado a un toro, entonces él como compró la vida de Mowgli, la Bagheera la pantera, como compró la vida de Mowgli, ella lo ofreció por un toro. Ella le dijo que a la manada que Mowgli se quedara y que a cambio ella les daría un toro que había matado en la madrugada. Y pues bueno, aceptaron, lo cual dijeron que Mowgli, pero tenía que acatar y aprender sobre todas las leyes de la selva. Y bueno, pues no, de esos, así, luego pues vemos que después que de un tiempo, pues hicieron una reunión donde ya el lobo Aquila pues era demasiado viejo. Entonces la ley era de que cuando él estuviera viejo, lo matara el nuevo jefe o el nuevo que les va a liderar. A quien él escogía, pues él automáticamente moriría. Y lo cual pues decidieron empezaron a murmurar, incluso algunos lobos querían que Shere Khan era el que tome rienda de eso. Y pues entonces empezaron a murmurar, lo cual pues se llegó a la conclusión como que a Mowgli como que lo desterraron de la manada de los lobos, como que dijeron que se vaya a la aldea, a los hombres a donde pertenece, él tiene que regresar con quiénes son y con quiénes están, o de quiénes son. Pues Mowgli, pues él dijo, él aceptó a regresarse a la aldea y dijo, pero no me olviden, nadie de ustedes me olvide porque yo volveré,
porque tengo una conversación pendiente con Shere Khan, el tigre. Pues entonces, leyendo el libro, nos cuenta, hace una pausa ahí y nos cuenta, antes de que Mowgli acepte regresar a la aldea, pues nos cuenta la aventura que tuvo con Bagheera y Baloo, de cómo primero nos narra que Mowgli empezó a jugar con los Vándalos, que era una pandilla de monos, monos, los cuales pues ellos no tenían un líder, ellos hacían lo que ellos querían, comían a la hora que querían, o no tenían un líder, ellos eran almas libres, como se podría decir así, que no tenían nada, y lo cual pues para ellos llamar la mirada de una pantera o llamar la mirada de una serpiente, de un tigre, pues era como que alucinante para ellos. Entonces pues Mowgli decide jugar con ellos, lo cual Baloo llegó y no pues lo regañó, le dijo que no está aprendiendo las palabras mágicas, que la palabra mágica era tú llevas mi sangre, hermano. Pues no estaría cumpliendo con eso, ya que le dijo que los vándalos son muy peligrosos y que si los proponen, pues no, es una regla que no podía incumplir. Y pues no prometió que ya no buscaría a los vándalos. Entonces decidieron dormir. Mowgli se acostó en los pies de Bagheera, alrededor del oso. Y pues él estaba no durmiendo y solamente alcanzó a ver que él estaba en los árboles y el suelo estaba muy, muy alto. Y luego pues Mowgli se da cuenta que los vándalos, los monos, pues lo habían secuestrado, lo habían llevado. Y pues lo cual él al principio pues sintió que estaba deslizándose por las ramas, pues se sintió no asustado, pero luego con que él pensaba que una vez que lo dejaban caer los monos, porque los vándalos eran así, si ellos por ejemplo cogían una rama y al toque se aburrían con lo que sea y lo tiraban al suelo, pues en este caso si a Mowgli lo habían tirado desde lo más alto de los árboles, pues obviamente le causaría daños, incluso de haber muerto. Entonces pues él empezó a preocuparse y lo cual vio a un pájaro volando, a un cóndor era, y lo cual pues él le dijo, tú eres la misma sangre, hermano, creo que era la palabra mágica, lo cual le dijo que le avisara a Baloo para que él viera dónde lo llevan los vándalos, los monos, y le dijera automáticamente a Baloo dónde está para que lo rescate. Y no, así fue porque el cóndor regresó y le dijo a Baloo que lo habían llevado a tal parte. Los vándalos lo llevaron a la ciudad prohibida, a la ciudad de las rocas, donde ellos habitualmente habían, y inclusivamente había un tesoro ahí en esas ruinas. Entonces, pues, lo llevaron, y lo cual Baloo y Bagheera pues dijeron que no podrían enfrentarse a los vándalos porque eran peligrosos, que no les bastaba con ellos dos y obviamente los vándalos eran más. Lo cual pues ellos decidieron acudir a la serpiente K, que era una pitón que era de 8 metros de largo, si no me equivoco. Pues los vándalos no tenían miedo a nada, excepto a la serpiente está acá, la pitón. Pues ellos se corrieron a su ayuda, pues ya que estaba justo en momento peligroso porque cambiaba de piel, y cuando las serpientes pues cambian de piel están más hambrientas. Entonces pues Bagheera le ofreció que se vayan de casa, pero para que rescaten a Mowgli. Luego pues los vándalos con Mowgli estaban en la ciudad prohibida, lo cual pues le dijeron que él hiciera una de esas chozas que sabía hacer, y lo cual pues Mowgli empezó a recolectar ramas, y lo cual los vándalos lo imitaban todo lo que hacía él, pero ellos cogían una rama y al toque la dejaban. Es como que rápido se aburrían de lo que estaban haciendo. Y también, por ejemplo, hacían algo y se olvidaban de lo que estaban haciendo. O si les decías algo, se olvidaban de lo que les dijiste. Bueno, pues luego pues Bagheera y K tuvieron que adelantarse porque ellos y Bagheera podría trepar las ramas más rápido
y pues Kaa, la serpiente, obviamente se deslizaba también con facilidad, lo cual pues el oso, el Balú, el oso panda, pues era más pesado para que corra, y lo cual pues decidieron que ellos adelantarse y que a Balú pues le siguiera más después. Al llegar pues tramaron un plan para que cuando la nube tape la luna pues lo saquen a Mowgli de ahí. Lo cual pues Kaa dijo que se iba a deslizar por un agujero una zanja donde no se ha visto, y él atacar en el momento preciso a los vándalos. Lo cual pues Bagheera se fue y le dijo y esto lo encontró Mowgli, y a Mowgli lo puso en como un hoyuelo, así, como una trampa, no como una trampa, sino como algo, como una zanja, se podría decir así en medio, que pues obviamente abajo había bastantes serpientes, donde había bastantes pavo real, y pues había obviamente sus huevos, y él lo empujó ahí, pues lo cual en el libro dice que normalmente un niño humano pues no había resistido a esa caída, pero lo cual pues Mowgli estaba utilizado, ya que Balú lo entrenaba de que caiga de varios árboles grandes, pues él caía siempre de pie, y pues esta vez también lo hizo, pero había bastantes serpientes por ahí, lo cual pues él las toleraba con las palabras mágicas, ya que Balú le enseñó a cómo controlar las serpientes, pues no había problema. Bagheera empujó ahí para que esté a salvo a Mowgli mientras ella luchaba con los vándalos, los monos. Incluso pues empezaron ahí, Mowgli solamente escuchaba los rugidos que hacía Bagheera, y pues obviamente había bastantes monos, a lo cual ya Bagheera al último no pudo y pidió auxilio, lo cual pues en ese momento pues llegó Balú y la ayudó, pero no era suficiente porque Balú también lo lastimaron bastante. Entonces en ese mismo momento pues salió la serpiente Kaa, y obviamente los espantó a todos los vándalos, ya que empezaron a trepar hacia las ramas y desde lejos lo observaban, porque ellos era lo único que lo temían, porque ella se comía a las crías de ellos, a los de los vándalos. Bueno, pues ella empezó y ella ya regresaron. Mowgli y Bagheera lo sacaron del hoyuelo y lo llevaron, y ellos estaban heridos, obviamente Bagheera y Balú, pero ellos dijeron que valía la pena por Mowgli. Luego de eso, pues Kaa se quedó en casa con los vándalos. Ella se trepó en un árbol en forma de como que envolver sus anillos, pues se quedó a cazar. Luego pues al regresar ya lo llevan a la cueva de Mama Loba. Lo llevan a la cueva de Mama Loba, lo cual pues ya ahí están con su demás tribu, ¿no? También nos menciona ahí que Balú enseñó a Mowgli a buscar miel de unos palos, ya que a él le encantaba la miel. Le enseñó también a hablar con serpientes, le enseñó a cómo caminar dentro de los pies de los elefantes. Le envió todo lo que uno de la selva, o con un lobo o cualquier animal de la selva, para que sobreviva. Luego pues nos comentan que la selva como que hubo una sequía en la selva, donde el agua se hizo a menuda, solamente había en un pozo, en una laguna, lo cual pues incluso donde Balú buscaba su miel, pues ya no había miel, solamente había una miel seca que ya no producía amarillenta, sino como color café. Lo cual esto se formó una nueva regla, que primero sería beber que comer. Entonces pues decidieron un manantial donde no se casen. Por ejemplo, a Bagheera le prohibieron cazar a los búfalos y a los toros, que no podía, que primero era beber. Lo cual pues Mowgli al principio que no entendía, que por qué. Entonces ahí entra Hati, que era como era el líder de los elefantes. Pues ahí le contó una historia, de lo cual, porque el hombre, ¿cómo se podría decir? Como el tigre le tenía ese rencor al hombre,
Pues le contó que cuando era el primer tigre, pues ya que al principio le dijo que vivían todos unidos, vivían hombres, animales alrededor, vivían todos, no había separaciones ni nada. Pues dijo que en este caso dice que el tigre solamente comía ramas, solamente comía frutos, solamente comía eso, no comía carne. Luego pues de esto, un día un tigre, creo que como que sintió esa tentación de, de arrasar con un árbol, lo quebró todo, incluso mató a un humano, y por lo cual él sintió ese remordimiento y se escondió en lo más profundo de la isla. Pues no vinieron que le diga que quién lo ha matado, que quién lo ha hecho eso, pues si ellos, los de la selva, pues nadie quería hablar quién lo ha hecho. Y luego pues el tigre, al ver, después de un tiempo regresó, y pues le dijeron como que lo temían al hombre, porque andaba con sus anzuelas y también con el fuego, que los de la selva pues lo llamaban la flor roja. Para los humanos era el fuego, pero para los animales de la selva era la flor roja, a la cual lo temían mucho. Y pues al hombre obviamente porque andaba con sus anzuelas y sus armas. Lo cual pues el tigre regresó y le dijo que para él no hay nada imposible, que nadie conocía el miedo. Él no conoce el miedo, entonces dijo que iba a hablar. Entonces ahí en la obra, en la lectura, dice en una cueva, pero eso hace el hecho a la aldea, a donde se encontraban todos los humanos, pues, ¿no? Entonces el tigre atacó, pero antes de esto le advirtió el elefante, el primer elefante, el que fundó la selva, le advirtió pues que tenía que ser compasivo, que tenía que tener compasión con él, que le hiciera tener miedo, pero que no lo matara. Lo cual pues el tigre desobedeció porque lo mató el tigre, y lo cual pues le dijo que entonces el elefante le dijo al tigre que él había enseñado al hombre a matar, y pues desde hoy tendría que cuidarse la espalda porque siempre será su enemigo, ya que él le había enseñado primero a acabar, a matar, ya que él no tuvo compasión de él tampoco tendrá con ellos compasión. Entonces pues ahí no, él empezó, como que empezó el valor del significado del miedo que le tenía el tigre al miedo al hombre. Por eso decía que Mowgli era su presa, que sí o sí como quería tener una venganza de tenerle matado. Pero en ese caso, pues Mowgli también había hecho un juramento de que él iba a matar al tigre y su piel lo iba a llevar a la manada de los lobos, ¿no? Y luego, pues no, ya ahí nos lleva a vuelta al presente cuando Mowgli decide regresar a la aldea, donde pues cuando llegó, pues todos se quedaron observándolo, ya que era un niño de la selva, ¿no? Pues todos se quedaron mirándolo, pues en eso una señora, una mujer de la aldea, pues ella reconoció en sus ojos. El sacerdote lo miró y le dijo que tenía unos ojos, o sea, como unos ojos, como si le recordaba algo. Entonces, pues su mamá, una mujer que le dijo que él se parecía mucho a a su hijo que un tigre le había robado y se lo había llevado a la selva. Pues le dijo entonces ella, pero no estaba seguro de que sea su hijo, pues, pero ella vino y le dijo, así no seas mi hijo, pero lo vas a hacer mi hijo. Entonces lo llevó a su choza, ¿no? Y le sirvió leche, le dio. Entonces, pues, empezó. Mowgli estuvo 3 meses en la aldea, pues, aprendiendo las costumbres de los humanos, lo cual pues, por ejemplo, su hermano, uno de los cachorros con los que se había criado, pues su hermano, él venía a avisarle. Le dijo que cuando recién llegó Mowgli, le dijo que él había Shere Khan se había ido lejos, se había ido muy lejos a pescar, a cazar. Él se había ido muy lejos a cazar, pero había dicho que él va a regresar por Mowgli.
que lo va a cazar a Mowgli. Luego pues entonces Mowgli él se entera de que Shere Khan le está armando una trampa para que lo mate. Entonces pues él decide adelantarse a esa trampa. Una manada de búfalos y vacas que los separa, pues búfalos a un lado y vacas a otra parte. Y con la ayuda de Aquila, el líder del lobo de las manadas, pues se unen y le dice que él sí le va a ayudar. Entonces pues deciden armarle esa trampa a Shere Khan, decirle a Shere Khan que se van a ver en la roca de donde se reunían todos los lobos, y pues él iba a estar ahí. Pero Mowgli pues iba a estar con una manada de búfalos y vacas quienes iban a investir al tigre. Luego de eso pues todos así se ponen de acuerdo con Aquila, con su hermano, y pues no, el plan resulta exitoso, ya que toda la manada de búfalos y vacas pues lo embisten al tigre y obviamente se cae por el barranco y pues obviamente muere. Lo cual pues Mowgli saca la piel del tigre y pues no la carga. Luego él quiere regresar a la aldea. Pero al regresar a la aldea, todos le dicen que es un brujo, que él es un brujo. Entonces le decían fuera, o sea, como que lo desterraron de la aldea. Y lo cual pues lo querían como que linchar así, porque toda la aldea se vino encima, y lo cual pues su mamá corriendo se fue, lo abrazó y le dijo que ella no piensa que es un brujo, pero que toda la aldea piensa que sí, entonces sería mejor que se vaya a la selva y que no quiere que lo mate. Entonces su mamá la abrazó fuerte, lloró y pues obviamente Mowgli regresó a la selva. Cuando regresó a la selva pues su mamá loba pues le dijo, repitió esas palabras que le dijo: el cazador fue cazado. O sea, que el cazador fue cazado, ya que el tigre era el cazador, pues él había muerto. Entonces le dijo: el tigre fue cazado y me siento orgullosa de ti, le dijo mamá loba a Mowgli. Entonces pues no, Mowgli agarró la piel del tigre Shere Khan y pues lo puso a la piedra de donde había prometido, da la roca, ¿no? Y lo cual pues Aquila dijo que gracias a Mowgli pues él había pensado que está viejo, que había estado, que él sí todavía puede, porque en lo que hicieron la trampa para Shere Khan, para que con los búfalos lo investieran, pues él se dio cuenta que todavía tenía esa habilidad o todavía podía dirigir esa manada. Entonces pues él decidió seguir con el liderazgo de los lobos y siguió, ¿no? Lo cual pues desterraron a Mowgli. Entonces Mowgli dijo: me destierran de la aldea. Pensó que él lo desterraron de la aldea porque él, según ellos, era un lobo salvaje, y los lobos lo desterraron porque él era un hombrecito. Entonces él decidió cazar solo, junto a su familia, por supuesto, sus cachorros, sus hermanos lobos. Junto a ellos él decidió quedarse solo y cazar con ellos. Y así termina la historia. Pues no se dice que en un tiempo Mowgli se casó, no se dice con quién, pero así termina la obra, el libro de la selva de Joseph Rudyard Kipling. Gracias.